¿Sueñas con tener tu propia casa y no sabes cómo iniciar? ¿Qué requisitos necesitas? Quédate en este episodio donde vamos a ver oportunidades, mitos y realidades para poder acceder a tener un crédito hipotecario. El día de hoy, para hablar de este tema, nos acompaña la licenciada Iracema Troncoso. Muchas gracias, Iracema, por la invitación. Muchas gracias a usted, contador. Y aquí con mucho gusto y mucha alegría para poder compartir la mejor información. Realmente, vamos a platicar un poquito de lo que es la compra y venta de los inmuebles en México. ¿Cómo ha sido la perspectiva desde tu punto de vista y tu experiencia de lo que ha sido lo difícil que es ahora comprar? Decían y escuchaba una nota en la cual anteriormente, hace muchos años, era muy fácil comprar una casa, pero en la actualidad ya no hay esa facilidad y es por eso que hay muchas rentas. Pero ¿qué es lo que dice tu experiencia? Bueno, actualmente mi experiencia en la compra de bienes inmuebles a través de crédito hipotecario pues puede ser un poquito más complejo porque actualmente los bancos lo que buscan es pues blindar, ¿no?, su cartera y bueno, no tener cartera vencida, ¿no? Pero bueno, en el tema de inmuebles como tal, siento que hoy hay un poquito más de pues tal vez promoción porque actualmente ya están las rentas como Airbnb y pues muchos complejos que están ofreciendo los constructores o el área inmobiliaria para justamente pues tener como una parte de inversión, ¿no? O sea, pues sí es... Ya lo ven, ya lo están viendo más como el tema de inversión. Así es, una inversión como tipo Afore, si usted lo quiere ver, ¿no? Porque algunas personas hoy no contamos tal vez con una pensión y bueno, pues una forma de invertir para un futuro es en bienes inmuebles, ¿no?, que es totalmente una inversión conservadora y pues realmente pues no se tiene pérdida, ¿no? Que realmente lo que estaban hablando, y de muchos, gente joven, que dicen es muy complicado acceder a un crédito, ¿no? Por una parte, como que siento que una parte dice, es muy complicado acceder a un crédito porque es muy caro, porque las tasas de interés están muy altas, no es tan fácil. Muchas veces gente que está en el comercio informal y que no tiene acceso a sus créditos, pero por otro lado, bueno, y aparte de la inflación y cómo se han elevado los inmuebles, ¿no? Pero por otro lado, vemos que las desarrolladoras siguen construyendo. Gente que se sigue dedicando a comprar terrenos, a reservar una casa y venderla. Y nosotros tenemos clientes que se dedican a eso y después de que la terminan, 3-4 meses ya la vendieron. Tuvimos la oportunidad de estar allá en Playa del Carmen y las desarrolladoras dimos una plática ahí con los del AMPI de Playa del Carmen. Muchísimos agentes inmobiliarios, muchísimas desarrolladoras que los buscan, les dan pláticas y están vendiendo. Sí, bueno, en el caso puntual de Veracruz, hay una brecha muy interesante que es la Riviera Veracruzana, que pues es como el diamante en bruto, ¿no? Se está puliendo y la realidad es de que antes de pandemia el tema de adquirir una vivienda en esa zona, hablando de Veracruz, que es una parte de Alvarado, que está en totalmente crecimiento, pues sí, en un porcentaje de plusvalía que ha tenido hace 5 años a la fecha, pues estamos hablando de inclusive 30-40%, ¿no?, del precio de hace 5 años al precio que tienen el día de hoy, y que constantemente con el crecimiento de la Riviera Veracruzana es más y más la ventaja que se tiene como plusvalía, ¿no? Ya a diferencia de las zonas ya conurbadas que tiene Boca del Río o Veracruz, que pues sí tienen su plusvalía, pero bueno, pues ya es como la plusvalía que normalmente el inmueble te deja, ¿no? Okay. A diferencia de esta zona que está creciendo, que se está urbanizando, y pues en el tema de créditos, pues la garantía que se queda la propiedad con el banco, ¿no? ¿Qué tan complicado es o qué tan caro es el obtener el crédito, ¿no?
porque, hablamos de dos tipos de crédito, lo que es Infonavit y lo que es un crédito hipotecario. Que ahorita nos hablamos un poco del crédito hipotecario, ¿no? Que es el que te otorga el banco. ¿Qué tan caro puede resultar el obtener un crédito? Me refiero a tasas de intereses. Hablamos, por ejemplo, del Infonavit, ¿no? Que el Infonavit, dicen que en esta vida todo se paga, menos la casa del Infonavit. Porque se tardan 30 años, ¿no? Para poder pagar y uno sigue pagando. En mi caso, yo saqué un crédito Infonavit, la casa en el 2008, estamos hablando que costó 275, se estuvo pagando, y al cabo de, pues de ese tiempo para acá, hace como 5 años revisé la deuda y se debían 450,000 pesos. Sí. O sea, y estamos pagando, y yo creo que la única herencia que le voy a dejar a mis hijas van a ser la deuda del Infonavit, ¿no? Pero en el banco, ¿qué tantos son los plazos o qué tan caro pudiera resultar obtener ese crédito? Bueno, en el banco el plazo máximo es de 20 años y bueno, se puede hacer aportaciones a capital sin penalización actualmente, puedes reducir el plazo o la mensualidad. ¿Y qué tan caro es de manera inicial sin hacer ninguna aportación? Hablando de números, así como el ejemplo que da. Sí, las personas se asustan cuando yo hago simuladores y empezamos con un monto de, pongamos algo práctico, 1 millón, que normalmente ese millón trasladado a 20 años sin hacer ninguna aportación a capital, pues va a ser como el triple más o menos, ¿no? ¿Qué nos va a ayudar a eficientar no pagar tanto? Aportaciones a capital, o si se enlazan las aportaciones patronales, si el cliente es trabajador, pues ya ahí es como una gran ventaja, ¿no? Que bueno, son dentro del ramo hipotecario, pues hay varios esquemas que cada esquema se puede adaptar dependiendo la situación de cada cliente, ¿no? Uh-huh. Entonces, es ahí donde se puede eficientar y no puede ser tan caro como el Infonavit. Bueno, cabe resaltar que en todos los créditos, ya sea préstamo personal, crédito de auto, hipoteca, cuando se inicia la mensualidad, un 80 o hasta un 90% de la mensualidad, los primeros 3-5 años van a ser pago de intereses. Por interés. En los primeros 3 o 5 años es primordial, si el cliente tiene la oportunidad, que haga aportaciones a capital para que entonces se reduzca pues, lo más que se pueda ese pago de interés, ¿no? Uh-huh. Es ahí donde es la estrategia, ¿no? Que uno como broker puede asesorar bien y pues dirigir al cliente para que pague lo menos de interés. Por ejemplo, ahorita dices, bueno, tú eres broker, ¿no? Uh-huh. Eres broker. El broker, ¿cuál es la diferencia de yo ir directamente al banco con un ejecutivo y decirle quiero un crédito hipotecario, a ir contigo que eres broker y decir contigo quiero un crédito hipotecario? Bueno, la ventaja que tiene el cliente versus un ejecutivo en el banco es que el ejecutivo le va a ofrecer básicamente el crédito que tiene en la institución donde va a visitar el cliente. Y la ventaja que tiene conmigo es que yo le puedo dar las opciones de pues casi todos los bancos en una cita, hacer todos los simuladores, hacer todos los ejemplos, aportaciones a capital, etcétera. Y bueno, el broker básicamente es una fuerza de venta externa de todos los bancos que casi manejan ese canal. La asesoría es sin costo. Los honorarios que a mí me cubre es directamente el banco, no el cliente. La misma tasa que el cliente, tasa de interés, logra tener en la sucursal, la puede tener conmigo. Ajá. Y bueno, pues ya eficientándose un montón de tiempo, ¿no? Ya evitándose esperar en el banco para ser atendido por el ejecutivo, porque al final los ejecutivos pues también tienen que colocar seguros, tarjetas de crédito, pues inversiones. Te venden más cosas. Exactamente. Y pues yo básicamente es el punto medular que quiere el cliente en ese momento, que es el crédito para adquirir la casa que desea, la casa de sus sueños. Pues básicamente yo estoy dedicada al 100% de él para apoyar al cliente. Sí, porque me decía un amigo que quería conseguir un crédito hipotecario y estaba viendo opciones con el banco. Sí. Y yo le dije, oye, conozco a unas brokers y que pueden ayudarte,
y la pregunta es que ¿cuánto van a cobrar? Porque me va a salir más caro. Al haber como que tenemos esa idea, ¿no? Que al haber un intermediario te va a salir más caro porque entonces hay que cobrar, ella va a cobrar comisión, te va a querer vender más caro. Pero bueno, aquí lo que comentas es que no se incrementa ese costo. No se incrementa porque al final nosotros como brokers estamos afiliados a una asociación hipotecaria de México, que en esa asociación es donde podemos tener yo estoy o debo estar certificada para que los bancos me den acceso a su información y que yo le pueda dar esa información al cliente, ¿no? O sea, al final estamos regulados para no tener ese cobro extra que el cliente piensa que va a tener teniendo la información a través de un broker, ¿no? Que pues normalmente en el día a día el cliente empieza viendo las casas y luego el crédito, que el deber ser es primero ver el crédito y luego ver la casa, así es, porque ¿qué pasa? Que, bueno, es como el pan de cada día de los asesores inmobiliarios, que el cliente va y le hace hacer un recorrido de 5 casas en un día y al final ya encuentra la casa que cubre sus necesidades y al final, bueno, ¿cómo la vas a adquirir por crédito? No, pero pues yo tengo un excelente historial crediticio. A mí el banco me manda invitaciones de créditos y cuando ya es la realidad y se hace la gestión de la autorización, o no le dan el crédito que necesita o pasa ciertas situaciones y pues no. Viene la decepción, ¿no? Ya así me es, visualicé entonces, con una casa, con un monto y ya no me lo actualizan. O bueno, viene la decepción de, bueno, tanto me costó buscar la casa que necesito y ya no me dan el crédito y así pues se desanima, ¿no? En la búsqueda o inclusive si no están bien asesorados pueden perder el tema del apartado, ¿no? Que es un apartado económico. Y al final, pues, no se lo regresan por no tener el crédito autorizado, porque, pues, hay mucha emoción de por medio, ¿no? O sea, ¿te ha tocado gente que ya ve la casa, da el apartado, empiezan a tramitar el crédito, y ya de ahí ya no tienes, ya no le autorizan el crédito? Sí, me ha pasado, desafortunadamente sí, pero bueno, uno como broker tiene como las herramientas necesarias, que si no es, digo, al final trabajamos con los bancos oficiales, los comerciales que hay en México y también trabajamos con financieras, que bueno, si el cliente tiene algún detalle en buró, pues podemos hacer como el plan B, ¿no? ¿Qué pasa con esa gente que dio su anticipo y no le autorizaron el crédito? ¿Se lo pierde? Bueno, ahí es una negociación con el vendedor. Si el vendedor pues decide esperar y a que se solucione el conflicto del cliente, pues no pierde, ¿no? Pero si el vendedor trae una vivienda que sí está pues en muy buen lugar, en muy buen precio, es muy comercial, y llega otra persona y se la quiere comprar, pues sí pierde el apartado, ¿no? Desafortunadamente. Por eso la recomendación es primero ver el crédito y después el apartado, ¿no? Sí, el deber ser es primero ver el crédito, tener el crédito autorizado para entonces hacer el apartado y pues empezar a ver casas. Y ahí como broker, ¿no? Que dices, bueno, pues la asesoría es gratis, hay mucha gente que quiere comprar una casa, yo quisiera comprar una casa, pero pues de todo no es un poquito tedioso de estar dando asesoría y como sea, ni siquiera saben si alcanzan el crédito. Bueno, pasa mucho, ¿no? Como trabajo con muchos asesores inmobiliarios, el día a día de ellos, la verdad es que luego sí es un poquito complejo, ¿no? Porque pues ellos luego muestran las viviendas y el cliente pues muy entusiasmado, porque al final yo creo que es un objetivo de vida de todos en general, poder tener tu casa, la casa de tus sueños. Pasa que no tienen, o sea, no tienen idea de cuánto es lo que se paga mensualmente en el tema de crédito para adquirir una vivienda, ¿no? Que normalmente estamos hablando que por cada millón de crédito a plazo de 20 años estamos pagando una mensualidad de aproximadamente 12,000 pesos, ¿no? Entonces... ¿Por cada millón? Por cada millón. Entonces, eso, bueno, trasladado que si son 500,000 pesos, pues estamos hablando que son
6,000, 7,000 pesos de mensualidad, ¿no? Eso es como más o menos. ¿Cuánto es lo mínimo que pudiera yo acceder a un crédito hipotecario con el banco? O sea, decir, hay un límite, decir, no, pues tienes que tener casas de 1 millón para arriba, o si puedes agarrar de una casa de unos 800. Bueno, en el tema del crédito puedes adquirir la casa y si tú tienes recurso propio, lo puedes sin problema dar como enganche. Y el crédito mínimo normalmente en los bancos son como 300,000 pesos, que es lo mínimo que te puede dar el banco, y ya de ahí, pues máximo es... Bajo el criterio de hipotecario, de crédito hipotecario. Bajo el criterio hipotecario, y bueno, cuando se trata de ingresos, normalmente tiene una métrica el banco. El banco normalmente del ingreso que comprueba el cliente, ya sea como profesionista independiente o como empleado, del ingreso mensual, nada más toma en consideración el 50%. Del otro 50% lo considera para el día a día del cliente como ropa, comida, transporte, etc. Lo que necesita para vivir. Así es. Y el 50% es máximo para obligaciones de crédito, considerando las que tiene y las que desea adquirir. En este caso, luego es muy común que el cliente a cierta edad pues traiga pagando crédito de auto, o un préstamo de nómina, un préstamo personal, y considere, pues, de ese 50, supongamos que el cliente gana 50,000 pesos, 25,000 pesos van a estar disponibles para tener crédito, pero si de esos 25,000 pesos ya tiene pagando una mensualidad de crédito de auto como 10,000 pesos, supongamos, ya entonces nos quedan libres 15,000, y que tenga un prestamito de nómina de 3,000 pesos mensuales, ya son 13,000, entonces nos va a ir mermando. Y si quiere, por ejemplo, de esos 25 menos 13 nos quedan 12, entonces esos 12 trasladados a crédito, por mucho, vamos a tener un crédito aproximadamente de 1 millón. Y si el cliente quiere 1,500,000, pues ya no le da. Entonces es ahí donde el cliente piensa que tal vez el 100% de su ingreso va a estar tomado en cuenta para su capacidad en cuanto a relación. Que bueno, no hablas de un sueldito de 50,000 pesos, pero un suelditito de 20. Bueno, o sea, igual es la misma mecánica, es 10 y 10. Que si de esos 10 que el banco le va a tomar en cuenta para créditos ya tiene comprometidos, pues le va a ir restando la capacidad. Y pasa lo mismo cuando son, por ejemplo, ahorita sales de la universidad, empiezas a trabajar y no tienes un sueldazo, ¿no? Empiezas con, no sé, 10, 15, entonces pues pasa lo mismo, que inclusive el banco tiene pues métricas, ¿no? Si el cliente tiene como referencia el crédito con Infonavit, pues ya el sueldo que te solicita es menos, que más o menos estamos hablando como unos 10,000 pesos. Pero si el cliente no tiene prestaciones y tiene un sueldo de 15,000, pues ya el banco ahí como que bloquea de manera inicial, porque pues el sueldo mínimo requerido son de 90,000 pesos. Ok, para poder acceder a un crédito mínimo son 20,000 pesos. Que tengo que tener comprobables. Así es. Si estoy trabajando y pues ante el Seguro Social, fiscalmente yo estoy ganando un salario mínimo que son 8,400 al mes, pero sí gano los 20 o hasta 30, pero no los tengo comprobables, los tengo en la cuenta bancaria porque sí hago otras cosas. ¿Eso me lo cuenta el banco? Sí lo cuenta, bueno, sucede mucho que fiscalmente las empresas pagan de manera formal el sueldo tal vez mínimo, y de ahí el restante lo paga a través de otra empresa. Eso no pasa en México. No, bueno, eso no sucede. Estamos hablando de otro país. Sí. Pero bueno, el tema es de que siempre y cuando haya la periodicidad y el mismo monto pagado mensualmente o quincenalmente, o dependiendo cómo le paguen al cliente, si es recurrente durante los últimos 3 meses, el banco lo toma en consideración, llamándose pues el mismo concepto, la misma persona o empresa que le haga el depósito. Pero si el cliente trae una actividad alterna porque pues vende ciertas cosas o da consultorías o hace X o Y actividad alterna que no propiamente derive de su empleo,
Entonces, pues estamos hablando de que es una actividad alterna que el banco sí me va a requerir a la hora de hacer el análisis, bueno, comprobar la actividad de ese ingreso y comprobar si o si la actividad de ese ingreso es a través de Hacienda, o sea, la actividad dada de alta en Hacienda y teniendo cierta antigüedad en esa actividad. Casi todos los bancos nos está pidiendo 2 años en la antigüedad, como la actividad que tenga como el ingreso. Mínimo 2 años que se tengan. Sí, porque luego sí me pasa mucho que los clientes pues tienen las actividades alternas y lo depositan a su cuenta y son ingresos muy buenos, pero no tienen la actividad en Hacienda y pues para el banco, a pesar de que está depositado, no es comprobable porque tiene que ser de manera formal fiscalmente, ¿no? Sí. Y hace rato comentábamos de que, pues bueno, cuenta mucho y te revisan. Vamos a poner que tengo los ingresos, tengo ingresos de 30 comprobables, no tengo ningún problema, pero me revisan buró y tengo una pequeña deuda. Por una deuda muy pequeña pudiera afectar. Digo, hace rato estábamos platicando acerca de que si debes una tenencia, ya Finanzas del Estado te pone en buró, sí, ¿no? Le debes una mensualidad al Infonavit, ya te pone en buró. O sea, ¿eso te pudiera afectar para obtener el crédito? Sí, inclusive luego son pagos de anualidades o una mensualidad de alguna tarjeta y el cliente no lo tiene en el radar porque tal vez no usa esa tarjeta o no la canceló y olvidó que en su momento la adquirió. Entonces lo que se hace pues es hacer el pago correspondiente y de ahí hacer una aclaración en buró de crédito para que eliminen ese histórico y pueda ser viable a crédito. Digo, porque ha pasado mucho, nos han llegado algunos clientes en los cuales de repente quieren acceder a ciertos créditos o revisan el buró y les aparece ahí deudas del SAT. Bueno, Hacienda, porque dice Hacienda, ¿no? Sí. Dice Hacienda. Nos tocó que estábamos revisando de un cliente, me dice, oye, es que dice que tengo una deuda en Hacienda. Yo estaba revisando, checamos, oye, no, pues realmente pues vas al corriente con tus declaraciones, no debes impuestos, tu opinión de cumplimiento sale positiva, y resulta que ya viendo a detalles, me dio sus accesos, checando bien el detalle era de que había vendido una camioneta y no habían pagado las tenencias. Sí. Y entonces pues debía ahí como 45,000 pesos de tenencias. Ya le dije, oye, ¿tuviste una camioneta? Ah, sí, pero hace fue como 15 años. Oye, pues nunca le hiciste el cambio de propietario. Siguen adeudando y todavía debes la tenencia del 2025. Y entonces, pues para quitarse esa... Ahí sí era una gran deuda, no era un año, ¿no? O sea, era muchísimo dinero y precisamente por eso ya no accesaban. Que era lo que comentabas, ¿no? Que luego ni siquiera saben si tienen deuda, piensan que tienen un historial crediticio limpio, pero ese tipo de cosas ya las empiezan a poner dentro del buró de crédito. Y eso es muy común. El cliente, pues, sanamente, si tiene sus obligaciones en crédito, bancarias o departamentales, igual corriente, en una cita o una entrevista, el cliente te va a decir, yo estoy pagando puntuales créditos, pero ¿qué pasa cuando en esas situaciones ya hoy sí es tomado en consideración en el tema del proceso de crédito del banco, una tenencia y pues casi la mayoría de los bancos si hay un atraso así, pues no, tiene que cubrir el adeudo, subsanar con la aclaración para que se limpie de manera más rápida y ya. Hay un banco que básicamente sí puede tomar el tema de excepción de este punto, porque al final no es como propiamente un crédito, pero bueno, fiscalmente sí pasa bastante que no lo tiene en el radar el cliente y entonces pues sí, hacemos la invitación al cliente que si va a vender un vehículo, rigurosamente desde baja en la placa, porque al final pues se evita de tanto temas de problema de crédito legal y de dinero, ¿no? Sí. Al final pues es una deuda que corresponde todavía a su nombre y que pues el vehículo ni siquiera, o ha habido que ni siquiera ya el vehículo existe, ¿no? Que porque pues tuvo un siniestro y fue sí. total. Se quedó en el corralón ahí ya no. Y siguen corriendo las. Exactamente. Y ya el vehículo pues ¿cómo tienes que hacerle frente
a esa obligación que todavía está tomando. Y bueno, pues así hoy, por ejemplo, el agua en Veracruz también está tomada en cuenta como créditos. Así. Ya también Así es, el agua y Comisión de repente, también Comisión Federal de Electricidad también se pone ahí a la fila del tema del buro de crédito. Y bueno, me ha pasado, he tenido experiencias que lejos de ser pues instituciones de servicios pues de la vivienda, cuando el cliente compra, por ejemplo, en preventa, compra a un buen precio y al final pues obtiene esa ganancia, ¿no? Ya la vivienda terminada pues ya tiene otro valor y pues ahí de inicio tiene la plusvalía, ¿no? Se recomienda que si el cliente quiere adquirir esa vivienda a través de crédito, pues se inicie el proceso. Todos los bancos normalmente autorizan el crédito y dan un margen de 3 meses hasta 4 meses de vigencia. Y si en ese proceso todavía no está lista la casa, lo que se hace es renovar la información del cliente para renovarle otros 3 meses. Tuve una situación que, por ejemplo, la clienta pues apartó, hizo la construcción y le metió dinero a su gusto y ya cuando vamos casi a ya formalizar, pues tenemos que renovar el crédito y a la hora de renovar, pues yo dije, no va a haber ningún problema porque pues tuvimos la autorización sin problema, súper bien calificada la cliente y todo. Y resultó que le salió un crédito antaño, ¿no? Que luego los bancos o las instituciones, si tuviste alguna mora o alguna anualidad que no pagaste y pues te borras información de momento, esas obligaciones luego los bancos las venden a carteras, a empresas donde se dedican a carteras vencidas y en ese inter pues tal vez como que se queda inhábil, ¿no? el problema, pero ya cuando lo agarra la empresa que está pues gestionando la cobranza de la cartera vencida, pues lo reactiva en el buró. Entonces, en esa situación en especial, yo me acuerdo perfectamente que cuando ya íbamos a renovar y a autorizar de nuevo el crédito, y la clienta portándose súper bien, no utilizó sus líneas revolventes, no adquirió más deuda, pero le resucitó eso porque, pues, en ese momento se le ocurrió a la empresa que tenía esa cartera vencida, pues, reactivarla y liquidarla, o sea, entonces pues era un gran problema porque ya la clientita había desembolsado pues algo de dinero no en enganche, sino pues poniéndolo a su casa, ¿no? Ahí con el tema de esos deudas que se tienen, ¿no? Decían que después de 10 años te borran del buró y como que te limpian y te vuelven a dar esa oportunidad, pero pues he visto que pasan los 10 años y siguen las deudas. Pero ¿qué será? Por eso de que venden la cartera y otra empresa la vuelve a subir. Así es, sí, totalmente. Porque luego son empresas que, o sea, descargo el buró, a ver, bueno, es como el doctor, es que tengo mal, pero no sé de dónde viene. Bueno, ¿qué es indispensable? Es descargar el buró de crédito especial, que para eso pues está en la página oficial del buró de crédito. Es como la radiografía, ¿no? De tema de crédito, que es lo que va a tener el cliente o mal o bien, ¿no? Es todo su histórico desde que inició su historial crediticio hasta el día de hoy. Entonces, bueno, descargamos y luego son nombres como, pues, que no ubica el cliente, no, pues es que ese crédito no es mío, yo no lo saqué. Y vienen nombres, obviamente, que no se asocian a un banco, a por ejemplo, Panamex, o un Scotiabank, o Liverpool, o tiendas departamentales, ¿no? Son empresas, pues, alternas, y ya entonces, pues, haciendo la investigación pertinente y consiguiendo los números, porque ese es como un servicio extra que yo como broker, pues sí ofrezco. ¿Checar el buró? Sí, checar el buró, descargar el buró, si tiene ese tipo de detalles de, oye, no sé qué empresa es porque yo no reconozco, a ver, vamos a ver, porque sucede este tipo de cosas, ¿no? Son empresas que adquieren la cartera vencida de los bancos y pues que empiezan a hacer la gestión. Prácticamente nunca van a sacar de buró. Así es, pero bueno, si el cliente trae la intención, pues sí se puede como, pues liquidar, eso es lo que se tiene que hacer, liquidar,
mandar el voucher y la misma empresa pues te da la carta de liberación de la deuda y bueno, pues haces la aclaración necesaria ante buró para que eliminen, a pesar de que está regulado 7, 8, 10 años, que buró te elimina de los que pues no tuviste la oportunidad en su momento de liquidar y resucitan a través de el tema de las empresas que compran la cartera vencida, pues hay una posibilidad, pero sí es pagando. Ahora, pasa mucho que el cliente dice, oye, traigo una obligación, sí, pero yo pagué con un acuerdo que se llama quita, ¿no? Uh-huh. Cuando el cliente paga con una quita es así totalmente, o sea, mejor no pagues. Porque te vas a desembolsar un dinero que tal vez, pues no viene siendo no sé, 10, 15, 20% de la deuda original, pero eso no va a equivaler a que ellos te borren o te limpien por no haber pagado la cantidad original. Entonces, eso y nada es lo mismo. O sea, vas a seguir con tu manchita. Entonces, bueno, el día de mañana puede ser que buró te elimine totalmente esa obligación y empieces de cero, tal vez. O tal vez venda la cartera y venga la empresa y te vuelva a cobrar, ¿no? O sea, y que tengas un lapso de tiempo limpio, por así decirlo, como en este caso la clientita tuvo. Y pues viene como que el pasado oscuro de la clientita y pues se tenga temas, ¿no? O sea, sí es ser consciente 100% a la hora de adquirir el crédito y hacer un compromiso de un bien inmueble, sobre todo comprometer un recurso, que hagamos memoria y así como que desempolvemos todo el pasado que hemos tenido en créditos para que a la hora de que ya se va a dar el crédito no tengamos ningún problema. Y ahí con el crédito de Cofinavit. El crédito de Cofinavit, pues una parte lo haces con el crédito de Infonavit y otra parte con el crédito bancario. ¿Qué tan encarecido puede ser eso? Porque de por sí ya sabemos que Infonavit es caro. Entonces voy a tener una deuda con Infonavit y voy a tener una deuda con el banco. ¿Realmente convendría hacer esa...? Yo siempre me siento con los clientes y en el tema de Cofinavit, o bueno, cuando interviene Infonavit en el tema de que la institución da un recurso como crédito y que se enfila también para hacer el gravamen en conjunto con el banco, pues sí que tenga conciencia porque pues la institución a cada rato cambia de normativas y luego es complejo el proceso, ¿no? El tiempo de formalización es más largo al cierre de una operación Cofinavit que con un crédito bancario, ¿no? Y pues la ventaja que se tiene básicamente es que pueden utilizar su saldo en su cuenta, que es dinero que no tiene interés, que es dinero de su ahorro, y que bueno, yo sí hago los números con el cliente, que si el cliente tiene arriba de 300,000 pesos de su cuenta, es conveniente porque es un dinero que ellos tienen como enganche para su patrimonio, ¿no? Sí. Hoy, por ejemplo, en una operación Cofinavit ya se puede decidir el monto de crédito, que si el Infonavit en la precalificación te da 300,000 pesos y 500,000 pesos de crédito, que en suma son 800,000 pesos, decidir no tomar los 500,000 exactos en Infonavit y esos, en vez de, pues le agarro 200,000 y a los 300 restantes, pues mejor los tomo con el banco, que es mucho más barato, y ya pues agarro mi subcuenta de vivienda, ¿no? Uh-huh. Entonces, y pasa mucho en el tema de Cofinavit, que el cliente está viendo su precalificación en el portal de Infonavit y dice, bueno, ya tengo mi crédito autorizado de Infonavit tradicional. Ejemplifiquemos con números, 1,000,000. Me da 1,000,000 con suma de saldo de su cuenta de vivienda con crédito. Ya la casa que vi vale 1,500,000 y nada más me faltan 500,000 pesos. Le voy a pedir al banco esos 500,000 pesos. Y tachita, no sucede así. El Infonavit, a la hora de combinar el crédito con el banco, va una parte nada más. Como que hace una cierta penalización y no le da al trabajador el 100% que él visualiza en el portal de manera tradicional, ¿no? Que es por Infonavit. Y más o menos
anda dando como un 30% de ese monto de crédito que... O sea, del millón que tenía me va a dar 300,000 pesos. Bueno, si el saldo de los 50 estamos hablando que tiene 300 y 700 es crédito, más o menos... Mis 300 más el 30% de los 700 es correcto. de crédito. Entonces baja, ¿no? Que al final, a menor crédito, menor mensualidad y menor retención en el tema de la nómina, ¿no? Porque ese crédito lo van a descontar vía nómina. Y ahí entra el banco es como 50 y 50, más o menos como un convenio que ellos, Infonavit y banco hacen para verse beneficiados ambos, ¿no? Entonces, sí es una realidad que el cliente piensa, voy a tener de mi crédito tradicional tanto y me falta tanto y eso le voy a pedir al Infonavit, y es una realidad que no sucede así. No, aproximadamente es un 30% del crédito tradicional que ellos ven, más el saldo de su cuenta. Y bueno, y recordar que los créditos hipotecarios, los intereses que se pagan, nos sirven para hacer la declaración anual, para poder deducir en la declaración. Deducimos los intereses reales que se pagan, no todo el crédito, porque muchas veces dicen, ¿no? ¿Y cuánto voy a deducir? No, es la parte de los intereses reales que se pagan, que al final pues sirven para esa parte fiscal. Y ya para finalizar, recomendaciones para poder acceder a los créditos. Bueno, recomendaciones y requisitos, ¿no? Los requisitos indispensables. Si eres trabajador, pues son los últimos 3 meses de nómina con los 3 meses con match en el depósito en tu estado de cuenta bancario. Y pues identificación oficial, que la identificación oficial para el banco es o INE o pasaporte. Oye, mi cédula profesional, oye, mi cartilla militar, oye, no. INE o pasaporte son identificaciones que nada más el banco va a tomar como oficiales. Comprobante de domicilio no mayor a 2 años y bueno, si estás casado, pues acta de matrimonio, ¿no? En el tema de profesionistas independientes, los últimos 6 meses de estados de cuenta consecutivos del banco principal donde pues realicen los depósitos de su actividad, constancia de situación fiscal no mayor a 2 meses para corroborar que sigue activo en su actividad y vigencia de 2 años en la actividad que realice, ¿no? Comprobante de domicilio y identificación. Y pues los tips que yo sí recomiendo a los clientes es que cuiden su buró de crédito. Si el cliente hoy, por ejemplo, por su día a día no utiliza créditos, pues sí, empezar a generar un historial crediticio, pues abre un poquito más las puertas, y más si la persona, por ejemplo, es empresaria, pues es como pues abrir un poquito de canal tal vez sin descapitalizarse, ¿no? Y pues apalancarse un poquito con el dinero del banco y pues que pues el negocio fluya, ¿no? Y si el cliente ya tiene historial crediticio, pues que cuide sus temas de tenencias, que sí haga como un refresh a la hora de que quiera hacer el proceso de autorización de crédito de las cuentas que ha tenido o que tiene, que sean puntuales sus pagos. Y bueno, muy importante, luego me pasa también con los clientes que tienen cuentas activas hoy, tarjetas de crédito o sucede mucho créditos de auto. Oye, pero yo voy pagando muy puntual, ok, pero de crédito de auto solicitaste inicial 200,000 pesos y debes 180. De la tarjeta de crédito tienes 50,000 pesos autorizados y tienes ocupados 40. Y eso es como tener al tope tus obligaciones para el banco representa riesgo, a pesar de que pagues puntual. Recomendaciones no subirte tanto Así es, en tus líneas revolventes. Y bueno, pues o sea, sí, para que el proceso en tu pago, porque siempre lo he dicho, que la casa es para disfrutarse, no para sufrirse. Entonces, pues que tengan plena conciencia de su información pues financiera, ¿no? Contra sus obligaciones en crédito, porque pues al final no tener tanta obligación actual, pues quiere decir que pues sus finanzas son sanas y pues que sus pagos en el transcurso del tiempo, que son 20 años o tal vez menos, si tienes la oportunidad de hacer aportaciones de capital, lo puedes hacer sin penalización y pagar el menor interés posible, ¿no? Ok. Y llegamos al final de este episodio. Iracema, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
¿En dónde te pueden contactar? ¿Redes sociales para alguna asesoría gratuita que ya dijiste? Sí, claro, es totalmente gratis y muchas gracias a ti, Jorge. Pues la verdad es que es un gusto compartir este tipo de información para que la gente esté totalmente consciente, ¿no? A la hora de querer tramitar su crédito hipotecario. Y pues me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram como Ira Troncoso Broker Hipotecario. Es un poquito largo, pero bueno. Ok, ahí lo ponemos en los comentarios. Y también en Facebook, que es igual, Ira Troncoso, Broker Hipotecario. Y con mucho gusto les damos la asesoría que necesiten si van a comprar, ya sea o construir o remodelar. Digo, el crédito hipotecario abarca muchos esquemas, ¿no? Perfectísimo. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti. Y pues bueno, los invito a que le den like al canal, que se suscriban. Igualmente que nos sigan a nosotros en redes sociales, por Facebook, Instagram. Y recuerden que ustedes y yo estamos en conexión.